Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Durante esta semana es muy común que en las playas de Aruba cientos de locales, en su mayoría, estén acampando debido a la temporada de Semana Santa. Quienes tienen sus permisos y días libres podrán gozar de esta temporada de campamentos en diferentes playas que están habilitadas para esta actividad. Desde ya se pueden ver carpas y cambuches de familia que quieren despejarse un poco de la rutina e ir a acampar. Desde hoy se pueden ver diferentes carpas en Aruba, ya que como es conocido durante la Semana Santa, muchos locales reciben permisos para las playas determinadas y allí armar sus carpas y acampar durante esta temporada. Esta es una época donde la comunidad que tiene días libres de sus trabajos y que con tiempo aplicaron para recibir permisos, alzan sus cambuches y se despejan durante unos días del trajín diario. Son algunas carpas que se pueden ver desde ya tanto en la parte sur como en el norte de Aruba. Allí durante estos días y más aún el fin de semana, se espera que toda la costa donde está permitido acampar esté lleno de familias. La policía igual durante todos estos días estará controlando estas áreas, primeramente verificando la seguridad y manteniendo el orden, y también estará vigilando que los campistas cumplan con todos los reglamentos a los que se comprometieron cuando recibieron el permiso. Entre ellos, no hacer fogatas, no dejar papeles tirados ni basuras y un buen comportamiento. En los últimos 3 años, la adopción en países como Colombia ha disminuido en más de un 40%. Por esta razón, varios líderes se unieron para disminuir el número de niños sin familia. Les contamos una historia ejemplar de unos padres ucranianos que han adoptado 8 hijos con VIH. Esta es solo una parte de la familia Isayev. Estos ucranianos tienen en total 11 hijos, 8 de ellos son adoptados y tienen el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Esta idea no vino a mí, vino a mi esposa. Cuando ella estaba en un hospital, ella vio cómo maltrataban a los niños, a las personas así, con este diagnóstico. Y ella dijo, vamos a adoptar por lo menos a un niño. Desde ese momento sus vidas cambiaron por completo. Empezaron a sentir cosas que jamás habían sentido. Nuestra vida cambió para bien. Estos niños nos enseñaron a amar más, nos enseñaron a vivir para los demás. Hoy son un ejemplo a seguir en el mundo entero, por su valentía y gran corazón para hacer sonreír a sus pequeños. Yo siempre digo que no existen los niños ajenos, no existen los niños de segunda mano. Lo que yo quiero es ver a Colombia sin huérfanos. Y es que en los últimos 3 años la adopción en Colombia ha disminuido en un 46%. Hay más de 10.000 niños, niñas y adolescentes en el país esperando por una familia. Lo que sí es cierto es que quienes adoptan nunca se arrepienten. Cambió, transformó nuestra vida en todo, 100% le dio un giro a nuestra vida. Hace 8 meses Samuel llegó a la vida de Álvaro y Diana para darle un giro de 180 grados. Samuel llena todas nuestras expectativas, él llenó el vacío, el huequito que nos faltaba llenar. Con la campaña Yo Adopto, Niños con Papá y Mamá, se busca promover la adopción en el país para que así cada vez más niños tengan un hogar. Los animales también han sido afectados por las lluvias que afectaron a la zona norte chilena, como este video en donde un perro logra salir desde los escombros y el barro que dejó el alud en Chañaral. Uno de los momentos más conmovedores de la tragedia que ocurrió en el norte de Chile lo protagonizó un perro que se salvó del aluvión que se registró en Cañaral. El video subido a YouTube muestra al can escapando de los escombros, siendo estimulado para que se salvara por quienes estaban en el lugar. Tras unos minutos, finalmente el can pudo salir de los escombros, emocionando a los presentes y a cientos de personas en la web. Una luz sacudió esta semana la región de Atacama, al norte de Chile, por lo que más de 5.000 personas fueron desplazadas de sus hogares y al menos 10 murieron por el avance del barro, informó el sitio La Tercera. Pero entre tanta desolación hubo un episodio de esperanza grabado por un vecino de la localidad de Cañaral, cerca de Copiapó, donde un perro se abría paso entre los escombros que flotaban en el barro para llegar sano y salvo a donde estaban las personas. El perro se salvó al hacerse camino por la chatarra que flotaba sobre el agua en la región de Atacama, Chile, donde ya murieron 10 personas y hay más de 5.000 desplazados.
Este fin de semana Aruba tuvo una cita con la cultura y el folclore. En Casa y Cultura se realizó por el momento el último concierto de Resona bajo la producción de Michael Lampe. Allí todos los artistas locales que hicieron parte de este proyecto estuvieron cantándole a los más de 500 asistentes que dejaron sold out la Casa de la Cultura. Entre ellos el primer ministro Mike Eyman y su esposa Doina. Ellos estuvieron en backstage con los artistas. Cerrando nuestro mes de himno y bandera, el primer ministro Mike Eyman, junto a los músicos y cantantes de Resona, en la última presentación de la serie del concierto por este año, hizo presencia. Allí el primer mandatario, junto a su señora Doina Eyman, fueron los invitados de honor a esta última presentación de la serie del concierto Resona en Casa y Cultura. Durante la pausa, el primer ministro pasó, saludó y agradeció a los músicos junto a los cantantes por su aporte en la promoción de nuestro folclore. Durante todo este mes se realizaron 3 conciertos, los cuales contaron con un sold out. Esto evidencia la reacción y el apoyo de la comunidad por el folclore y la música de antaño, dándole así un reconocimiento a aquellos músicos que le hicieron un gran aporte a la música y cultura de Aruba. Este proyecto Resona seguramente seguirá de generación en generación para que muchos en el futuro puedan sentir la esencia de la música de antes. Y el cantante de música mexicana y quizás uno de los exponentes más grandes de la música ranchera, Vicente Fernández, está pasando por un momento de salud delicado. Este fue sometido a una urgente cirugía. A pesar de que esta fue realizada el pasado 22 de marzo, el comunicado de prensa se supo hasta este fin de semana. Pronta recuperación para el gran Vicente Fernández. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor. El cantante de música popular mexicana Vicente Fernández fue sometido a una cirugía de urgencia debido a una hernia ventral que lo tiene en la unidad de cuidados intermedios en un hospital de Guadalajara, informó un comunicado de su oficina de Relaciones Públicas. Aunque la operación realizada el 22 de marzo fue exitosa, la salud del intérprete es de pronóstico reservado debido a los riesgos que conlleva un procedimiento médico quirúrgico mayor en un paciente de su edad, 75 años, y con sus antecedentes patológicos. Señala que debido a las mejoras progresivas que ha mostrado el cantante, originario de Guadalajara, capital del estado occidental de Jalisco, su equipo médico se muestra optimista y espera que pueda ser dado de alta pronto para continuar su recuperación en su rancho ubicado al sur de esa ciudad. La hernia ventral se forma debido al debilitamiento de los músculos abdominales por una cirugía previa o por esfuerzo muscular. En el comunicado, Fernández afirma sentirse bendecido por disfrutar de su familia, su gente y el cariño de su público. Gracias por preocuparse por mi salud. Aquí sigo echándole ganas, asegura el charro. En los últimos años, Vicente Fernández ha superado diversos problemas de salud debido a un cáncer de próstata, un tumor canceroso en el hígado y más recientemente una trombosis pulmonar. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.